En el análisis del periodo de Donald Trump, este segundo periodo, el doctor Rafael Alonso López Hernández nos actualiza el tema de refugiados, deportados, migrantes que ya no llegan a las fronteras en espera de que esto se tranquilice, esta agresión, este ambiente de ira y de odio. Esto en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Los saluda la periodista Rocío Galván en esto que es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio el doctor Rafael Alonso Hernández López. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es investigador titular B de tiempo completo en el Colegio de la Frontera Norte en el Departamento de Estudios Sociales y sus líneas de investigación son las migraciones internacionales, migrantes en tránsito, derechos humanos, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados, también política migratoria, derechos humanos, sociedad civil y migraciones internas, jornaleros agrícolas, mercados de trabajo, etnicidad y racismo. Por lo tal, nos da muchísimo gusto pues, con este compendio que tiene usted de formación y de área de investigación, doctor, pues la verdad nos da mucho gusto que esté aquí. Es un tema muy vigente, más que nunca, y usted acaba de presentar un libro que coordinó junto con la doctora María Eugenia Anguiano sobre migración internacional. ¿Qué nos puede decir acerca de este material? Sabemos que son 9 capítulos y que se toca mucho el tema de la infancia y la adolescencia, pero ¿qué nos puede decir al respecto de este material? ¿Cómo se planeó, cómo se creó este libro? Pues muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio y hablar de este trabajo que, como bien mencionaste, coordinamos con la doctora Anguiano. Es un trabajo sobre migración internacional, titulado Migración Internacional, Perspectivas, Enfoques y Problemáticas en el siglo XXI, de reciente creación y publicación, en el que a través de 9 capítulos pues, se abordan diferentes escenarios, problemáticas asociadas a este tema tan complejo como es la migración internacional. Una de las cosas que más nos gustó en la realización de este libro tiene que ver quizá un poco con nuestra esencia institucional como el Colegio de la Frontera Norte, y es que es una obra que incluye trabajos de egresados de nuestros programas de doctorado, específicamente del doctorado en estudios de migración y del doctorado en ciencias sociales, que pues trata de primero reconocer la calidad de las personas que formamos en esta institución, pero también abrir el espacio para que estos temas tan novedosos, pertinentes y que tienen mucha vigencia, pues tengan un espacio en donde comiencen a proyectar los resultados de sus investigaciones. No se trata de un ejercicio de síntesis nada más, sino más bien de una discusión muy articulada. Cuidamos mucho en este proceso que hubiera un diálogo entre las partes que conforman estos textos, y en ese sentido, pues eso, digamos, es un aporte importante para el conocimiento en materia de estudios de migración, digamos, desde la oferta como el Colegio de la Frontera Norte. En segunda instancia, pues son la relevancia de los temas, ¿no? Las categorías de análisis, los conceptos, las discusiones teóricas, pero también las experiencias que narran cada uno de estos trabajos. Y entonces tenemos temas de mucha actualidad como la migración venezolana, analizada en ciudades como Bogotá, en Colombia, en Villahermosa, Tabasco, en Houston, Texas, relacionadas con diferentes actividades profesionales, ¿no? Desde migrantes con un perfil profesional de ingenieros petroquímicos hasta personal que hace entrega de alimentos para aplicaciones móviles, ¿no?
Otros textos, por ejemplo, refieren la situación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En espacios fronterizos, en condición de tránsito. Otros más hablan sobre la situación de mujeres, de familias, cómo se organizan, cómo gestionan, cómo enfrentan las problemáticas migratorias en Honduras, en México, en Barcelona, en Los Ángeles, ¿no? Entonces es un libro que contiene una diversidad de enfoques, de temas, cuya línea transversal es precisamente la migración internacional, pero que nos ayudan a través de estas perspectivas, a seguir pensando y problematizando en este tema que es tan acuciante y que día a día va cambiando, como lo vemos en estos últimos meses. Sí, cómo no. Usted estos últimos meses ha tenido una evolución. A propósito de esto, doctor, no sé cuáles sean sus apuntes respecto a cómo ha variado. Hay quienes dicen que se disminuyó la migración hacia fronteras como Tijuana o Ciudad Juárez. ¿Qué tan cierto es esto? Que por precisamente el temor de lo que está ocurriendo con la política migratoria de Estados Unidos. No sé, que los números están hablando de esta situación. Y, por otra parte, los deportados, que también ha sido una cantidad mínima respecto a la meta que tenía el presidente de Estados Unidos. No sé cuál sea su punto al respecto. Sí, yo lo primero que diría es que nos situemos en el plano de las respuestas estatales, vamos a llamarlas así de manera más generales, cómo los estados, o sea, los países, responden a fenómenos sociales tan complejos como la migración. Y en ese sentido, pues la experiencia internacional nos ha dicho que justo cuando hay políticas migratorias que tienden a generar estos mecanismos de exclusión, de prohibición, de rechazo, pues hay periodos en donde los flujos migratorios se contraen, es decir, las personas, digamos, se quedan a la expectativa, en muchos casos hacen este cálculo de si conviene migrar o no conviene migrar, postergar la migración, permanecer por periodos indefinidos en ciertos espacios, mientras la situación, digamos, tiende a normalizarse o relajarse, ¿no? Recuerdo yo desde hace algunos años testimonios de personas migrantes de origen centroamericano en tránsito a Estados Unidos que referían justo esto, ¿no? Decían, bueno, hay un momento de cambio gubernamental y entonces conviene esperarse porque no sabemos cómo va a venir la situación, qué políticas se van a implementar y entonces, pues como hay un costo económico, pero también en términos de proyecto de vida, de decisiones familiares, las personas tienden a valorar esto con su capacidad de agencia y de gestión, es decir, no conviene esperar. Luego está otro grupo de personas que ha cobrado más relevancia también en la última década, que son aquellas que no tienen opción y que no pueden hacer ni estos cálculos ni postergar su salida de los lugares porque su vida corre peligro, ¿no? Son diferentes grupos y eso hace más complejo el análisis. Pero aún así, lo que hemos estado viendo, digamos, la tendencia es eso, ¿no? Cuando hay estos cambios, digamos, los flujos retroceden un poco y pues hay una tendencia por un tiempo a la baja. Como lo hemos visto ahora, situándonos concretamente en la segunda administración del presidente Trump en los Estados Unidos, donde, pues como bien has dicho, hay este descenso de población. Y no solo es en ciudades como Tijuana, lo vemos también en Tapachula, en la frontera sur, lo vemos en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, ¿no? Que hay un descenso en la movilidad de estas personas. Doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar después de esto en esta conversación.
Doctor, pues retomando la conversación, hablamos de estos flujos que de alguna manera que se retraen, se contraen. ¿Y qué pasa con los refugiados? Que también es un tema de estudio, una línea de investigación de usted. ¿Qué pasa con las personas que estaban buscando el refugio? Somos testigos de cómo les cerraron abruptamente la entrada a la gestión de CBP One, pero pues muchos de ellos tenían meses esperando la oportunidad de una cita. ¿Y qué pasó con todo ese flujo de personas que son los solicitantes de asilo político? Sí, articulo esto con lo que venía diciendo en el anterior bloque, de cómo el cambio impacta en el cambio en la política o en las administraciones gubernamentales, impacta en el movimiento de la población migrante. Y en ese sentido, me gustaría enfatizar en que una de las cosas que ha hecho esta segunda administración del presidente Trump es poner más énfasis en estos discursos de odio, de rechazo, de exclusión, que ciertamente no son nuevos, los venía haciendo desde su primer mandato, pero que adquieren mayor relevancia y que, digamos, ya no solo son de la figura presidencial, sino también ahora de su gabinete y de otros sectores de su gobierno. Y esto va a ser clave porque va a permear tanto en la visión y en la percepción de la población local o de otros sectores, incluso empresariales dentro del gobierno de Estados Unidos, como en la propia persona migrante, ¿no? O en este caso desplazada forzada, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hablaba yo de cómo las personas migrantes en su sentido más clásico, ¿no? Como esta persona que sale por una motivación económica, por encontrar mejores condiciones de vida, etcétera, es muy diferente a la de las personas refugiadas que salen por preservar su vida y que, digamos, se han quedado en escenarios muy inciertos, tanto en sus lugares de origen como en los de tránsito, porque están a la espera de que las condiciones cambien, mejoren, la política se aclare para que puedan acceder a su derecho de ser reconocidas como refugiadas, ¿no? Acceder a la protección internacional. Y para el caso particular de México y Estados Unidos, esto es muy relevante porque lo que estamos viendo es que dentro de este contexto de hostilidad y de rechazo a la movilidad humana en general, pues las personas refugiadas no son la excepción. Y entonces tenemos el caso de la aparición, por ejemplo, de la aplicación CBP Home, ¿no? Que intenta gestionar las deportaciones, las autodeportaciones. Y esto es para mí clave porque antes el CBP One gestionaba, digamos, el acceso al país a través de una cita para defender el caso de asilo en los Estados Unidos. Y ahora esto queda invalidado y entonces aparece una versión, ya no se gestiona el acceso, sino se gestiona la salida. Y esto es importante porque cada vez más se van cercando, se van limitando los mecanismos de acceso para que las personas refugiadas puedan insisto, acceder a este derecho en los Estados Unidos. Y esto tiene un impacto para nuestro país, por supuesto, porque entonces muchas de estas personas se quedan o llegan a nuestro país pues esperando ver qué hacen, ¿no? en un contexto de mucha incertidumbre. Ahora bien, la imposibilidad de acceder a este derecho en los Estados Unidos también está teniendo otro impacto en la movilidad porque muchas personas están postergando su salida, están pues tratando de aguantar en condiciones muy adversas en sus países. Cuando pues sabemos que las condiciones de vida no han cambiado. Algunas sí solicitan ser reconocidas como refugiadas en nuestro país, pero el hecho es... Perdón, ¿qué porcentaje solicita el quedarse en nuestro país? No tenemos, no hay una estadística como tal, porque el movimiento de personas es muy difuso, ¿no? Y entonces no todas las que acceden, por ejemplo, al reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país,
lo hacen pensando que ya no tienen opción en los Estados Unidos, ¿no? Muchas vienen declaradamente a México porque reconocen en este país la posibilidad de hacer su proyecto de vida. En algunos casos también tenemos, por ejemplo, personas que intentaron solicitar ser reconocidas como refugiadas aquí en México y se enfrentaron a procesos muy largos, tortuosos, o sea, de muchos meses, donde no pueden acceder a trabajo y decidieron abandonar su caso e intentarlo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces sería como muy, muy aventurado decir un porcentaje, porque en realidad son muchos los factores y muchas las condiciones. Lo que tenemos son datos de cuántas personas han solicitado el reconocimiento aquí en México, que también ha venido a la baja en los últimos años en comparación sobre todo en este último año, en comparación de años previos, donde la tendencia era muy a la alza y alcanzamos cifras de más de 140,000 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiados en 2023, por ejemplo. En 2024 poco más de 100,000, ¿no? Que es un número muy importante alto en términos de gestión, pero sobre todo en términos de acompañamiento a estas poblaciones, ¿no? Y en 2025, bueno, se nota sensiblemente la baja, ¿no? Sí, esto, y lo vemos en ciudades, como decía antes, ¿no? En Tijuana, lo vemos en otras ciudades como Tapachula, donde el flujo, el número de solicitudes es menor. Y esto va aparejado a otra disposición de los Estados Unidos que ha tenido un impacto muy importante, y es que los Estados Unidos dejó de financiar prácticamente a la ayuda humanitaria en todo el mundo, pero pues hablemos de nuestra región, y entonces ha dejado de apoyar a agencias de Naciones Unidas como el ACNUR, y esto pues ha tenido un efecto en cadena, porque a su vez el ACNUR ha tenido que recortar apoyos a muchas organizaciones que literalmente han dejado de operar, y entonces pues... Es una cadena. Exactamente, ¿no? Y entonces hay cada vez menos apoyo, o el apoyo en condiciones más adversas, y entonces se reduce la capacidad de atención, y pues esto viene a complicar aún más la situación de las personas en este contexto. Pareciera, doctor, y con esto nos vamos a ir a pausa, un estrangulamiento de todos estos organismos que han apoyado a toda esta población que está tan necesitada de tantas cosas. O sea, hablo de los albergues, hablo de ACNUR, o sea, pareciera como verídicamente un estrangulamiento, y poner contra la pared a todos estos organismos tan importantes. Yo diría más que a los organismos, a las personas migrantes y refugiadas, y hay una acción decidida, frontal, en contra de ellas, que tiene que ver con discursos públicos, discursos políticos, tiene que ver con políticas y acciones de gobierno muy concretas, y tiene que ver con recursos económicos que se prestaban vía la Agencia de Cooperación Internacional. Entonces son diferentes frentes de esta embestida. Sí, de esta embestida. Vamos a pausa y regresamos con la última parte de esta conversación.
Doctor, no quisiera que se acabara nuestra conversación preguntándole a un hombre que conoce también todos estos temas. No, ya sé que no tiene bola de cristal, pero ¿qué piensa que va a pasar? O sea, esta situación ya afectó muchas cosas, pero bueno, es apenas el principio. ¿Qué cree que va a pasar con todo esto? Alguien que conoce muy bien en las áreas agrícolas me decía que sí está impactando ya la no presencia de trabajadores, porque los que no han sido detenidos no quieren ir porque les da miedo que los vayan a detener. Se impacta ya en Florida, pues ¿qué decimos de California? ¿Qué piensa que va a pasar? Híjole, yo creo que esa es una de las preguntas más complejas y a lo mejor lo voy a responder de otra manera, ¿no? Compartiendo como algunas preocupaciones y algunos hechos como lo que acabas de decir. O sea, en realidad, esta embestida de la que hablábamos antes, que incluye discursos, políticas y reducción de recursos para la asistencia humanitaria, pues está literalmente golpeando a diferentes sectores de este amplio grupo de personas en movilidad, ¿no? Uh-huh. Sean, como bien dijiste, jornaleros agrícolas, personas que están intentando cruzar, personas que están en el sector de servicios o en otras ocupaciones, como hemos visto mucho en redes, en cadenas de noticias, etcétera, hasta para aquellas que están en sus lugares de origen, ¿no? El impacto me parece que es real y que la administración norteamericana lo sabe, ¿no? Uh-huh. No solo lo sabe, lo reconoce, lo pregona, porque es parte también de su éxito político, de esta idea que quieren vender, ¿no? de control. El punto es, y para mí la principal preocupación es que estos discursos de odio, de rechazo, cada vez están ganando más terreno. Y lo podemos ver en diferentes imágenes que circulan, ¿no? Donde ya no solo se trata de una denuncia contra una persona inmigrante indocumentada, ¿no? Sino también de manifestaciones de mucha violencia, hostilidad, por el simple hecho de suponer que son migrantes indocumentados, sean o no lo sean. Y esto, desde mi perspectiva, es algo que está ganando mucho terreno y que se ha venido produciendo desde la primera administración y que con mayor énfasis ha cobrado vigencia en esta segunda, ¿no? El que las personas se puedan permitir tener esta hostilidad flagrante, declarada contra otra persona. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues que van a incrementar estas muestras de intolerancia, de rechazo y de odio, y entonces tenemos que trabajar mucho para revertir esto. Por otro lado, me parece que va a seguir la tendencia, como lo estamos viendo a nivel internacional, de políticas migratorias cada vez más agresivas que, hablando específicamente de las personas refugiadas, por ejemplo, que disminuyan el acceso a los mecanismos de protección internacional. Pero también vamos a ver, como ya lo estamos viendo, la disminución de mecanismos regulares o formales para que las personas puedan acceder a los países a través de un sistema de visados, de permisos, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el escenario pinta muy complejo si pensamos en que no se están creando condiciones para que, como ha pregonado las Naciones Unidas a través del Pacto de Migración, o de una migración segura, ordenada, regular, pues los países no están respondiendo, ¿no? Al contrario. Y finalmente, pues no podemos negar las condiciones adversas en los lugares de origen, ¿no? Claro. Que también tienen una responsabilidad muy, muy importante. Y entonces, mientras las condiciones no cambien, la situación de movilidad pues no sí va a ser diferente, ¿no? Y la gente se quiere salir de allí, o sea. Efectivamente, ¿no? Veamos lo que está pasando ya desde hace algunos años en Haití, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La condición de ingobernabilidad que hay, la violencia, y se le suman los desastres naturales. Entonces,
las personas haitianas van a seguir saliendo, pero si no encuentran países, como ya sucedió en Brasil o en Chile, donde les puedan acoger, donde puedan favorecer su inserción o su permanencia, pues se van a mover a otros lugares, como pasó aquí en México y con en Tijuana, Estados Unidos, ¿no? Entonces el escenario pinta, desde mi perspectiva, muy, muy complejo. Y por otro lado, pues también en estos escenarios hostiles también me parece que, como se ha demostrado en México desde hace muchos años, son escenarios donde la solidaridad humana, el compromiso social sale mucho a relucir, y de ello da cuenta mucho la sociedad civil, ¿no? La gran cadena de, la gran red de espacios de humanitarios que existen en el país, que con y sin ayuda internacional pues están sacando ahí adelante, atendiendo, sacando adelante, llevando en sus hombros mucha de la responsabilidad que tienen los estados al recibir, digamos, o al tener la presencia de esta población migrante más allá de su estatus migratorio, ¿no? Pues qué interesante, doctor. En un minuto, ¿nos puede dar una conclusión? Pues bueno, retomo este diálogo justo en el marco de la presentación del libro de Migración Internacional, que como una invitación para leer. Muchas de estas discusiones y algunas aristas o perspectivas están ahí en el libro a través del trabajo de las y los 9 autores que conforman esta obra. Y pues bueno, yo creo que el libro es un pretexto justo para seguir pensando, problematizando, cuestionando y buscando alternativas en favor de las personas en movilidad en escenarios tan convulsos como el que estamos viviendo. Sean personas migrantes en su sentido más clásico, como personas refugiadas, es decir, desplazadas forzadas que están huyendo. Urgen respuestas institucionales, respuestas de los estados que pongan en el centro las necesidades de las personas y que, pues, digamos, no pierdan de vista que estamos frente a procesos humanos que demandan empatía y solidaridad. Pues muchas gracias al doctor Rafael Alonso Hernández López. El libro se puede conseguir en la librería del Colegio de la Frontera Norte. Ahí puede usted encontrar, la verdad que está muy interesante, se lo recomendamos ampliamente. Doctor, muchísimas gracias, estamos en contacto porque este tema va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Todos los días cambia algo y desafortunadamente hay más personas afectadas. Sí, entonces, totalmente. Muchas gracias por su presencia aquí en Diálogos desde la Frontera, y por supuesto también quiero agradecer todo el apoyo del equipo de difusión, por supuesto a Oscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en el estudio, a Fabián Ayala, siempre pues al pendiente de los audios, de todo lo que es el sonido, y a nuestros becarios, Leonardo Barajas, que pronto ya se despide, ya termina su periodo como becario, le vamos a extrañar y le agradecemos mucho su apoyo. Y también, por supuesto, a Iván Morales, que está recién incorporado. Y a usted, gracias por su preferencia. Lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.